Hola queridos, ¿cómo están? Les saluda Rey Eduardo en otro de nuestros episodios aquí en Encuentra Perspectivas. El día de hoy les voy a hablar de un tema que había tenido pensado, contemplado desde hace alrededor de una semana, pero pues lo movimos como se los comenté en el podcast, en el episodio pasado, por el hecho de las situaciones que se van viviendo día con día. El tema se llama ¿cómo dar sin tener? Es básicamente una pregunta sencilla de responder teóricamente, pero prácticamente si lo tratamos de imaginar y de decir cómo podemos dar sin tener en la vida real, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo tú puedes darle a alguna persona sin tomar en cuenta recursos económicos, sin tomar en cuenta recursos en especie, sin tomar en cuenta muchas cosas que en realidad necesitas para tú poder darle a alguien algo? De aquí nace un término muy especial que acabo de conocer casi cuando estaba investigando para realizar esto, que se llama arrogancia intelectual. Yo me voy a enfocar más en el emprendimiento social. A esto voy cuando les digo cómo dar sin tener, cómo nosotros podemos dar de lo que no tenemos, pero de lo que queremos dar por medio de otras personas. Vuelvo. Hay algo que se llama arrogancia intelectual. La arrogancia intelectual es cuando nosotros estamos en un grupo, cuando nosotros estamos compartiendo ideas, conviviendo con una persona y escuchamos que alguien dice algo inferior a nuestras capacidades y está bien reconocerlo, está bien reconocer que eres inteligente, está bien creerte inteligente porque ese es uno de los principales pasos para ser inteligente, creer que lo eres. Entonces el hecho de decir, soy inteligente pero sé tolerar, es lo que te hace una persona con humildad intelectual. Pero eso es otro término que ahorita les explicaré. Volvemos a la arrogancia. Imaginemos que estamos en una conversación, entonces alguien dice algo que no nos parece y nosotros dentro de nuestro ideario, nuestros pensamientos decimos, qué tonto, o sea, ¿para qué lo dices? En ocasiones llegamos hasta expresarlo. Una persona lo dice y nosotros lo tratamos de recriminar porque nos pareció tonto. Eso es un término que muchas veces ocurre aunque nosotros como personas no tengamos absolutamente nada, ni económicamente, ni materialmente. Tendemos a ser arrogantes intelectuales porque creemos que conocemos más que los demás. Y algo que es muy importante para poder dar sin tener es tener humildad intelectual. Totalmente lo contrario a lo que les acabo de comentar. Porque la humildad intelectual te ayuda a tomar en cuenta cada una de las ideas de los demás. Es como cuando tú estás en un grupo. Siempre para poder dar, obviamente tienes que tener un equipo, tienes que tener un grupo. Hay una frase muy interesante que dice que para lograr las cosas rápido, las hagas solo, pero para llegar lejos, las hagas en equipo. Entonces, para tú poder crear algo necesitas tener un equipo. En el equipo tenemos que tener humildad. Inicialmente, la humildad intelectual es tomar en cuenta todo lo que todos y cada uno de los integrantes nos dice y nos comenta. Tomar en cuenta cada una de las ideas, cada una de las acciones que se quieren realizar, porque lo que se está realizando es que estas personas nos están dando su punto de vista, nos están tratando de dar un aporte, que si nosotros no lo valoramos, pues meramente no estamos valorando el trabajo de esa persona. Entonces, ¿cómo nosotros queremos dar algo que no tenemos si ni siquiera queremos tomar en cuenta opiniones y palabras de más personas que nos están solamente tratando de apoyar? De esto nace una de las ideas que muchas veces tenemos equívocas al creer que necesitamos millones de pesos para poder ayudar a las demás personas. Si nosotros tenemos la idea de que queremos realizar algo y que esto es una idea muy loca, es una idea muy grande, es una idea muy complicada, creemos que necesitamos meramente de tener millones de pesos o miles de pesos. Y en realidad lo único que debes de tener es un poco de pensamiento fuera de tus expectativas y fuera de tu cuadro de confort o de tu zona de confort
para en realidad ponerte en los pies de las personas a las cuales tú vas a solicitar lo que quieres y que estas personas empaticen con tu causa. Es básicamente uno de los principales secretos para tú poder formar lo que quieres a partir de lo que otras personas te pueden llegar a dar o compartir. El hecho de que tú sepas que esas personas pues obviamente son como tú, la única diferencia es que ellos lograron crear algo, por ello tienen el capital que tú necesitas, pero tú necesitas pensar que tu cerebro está pensando desde tu punto de vista, desde tu perspectiva. Tú no piensas en el cerebro de la persona a la cual tú le vas a ir a pedir patrocinios. Tú no piensas dentro del cerebro de la persona a la cual se encarga de manejar el dinero de una empresa. Entonces debemos de tomar en cuenta que a partir de esto, la humildad nace de tener y dar independientemente que no tengas económicamente, que no tengas cosas materiales, pero si tú quieres compartir una idea en base de lo que otras personas te pueden llegar a compartir, te puede a ti garantizar que vas a crear algo significativo. Es como un tipo de Robin Hood, pero sin robar. Y de eso se trata esto, que tú, como emprendedor social, como les dije al principio, nos vamos a enfocar en el emprendimiento social. Tú como emprendedor social no puedes, supongamos que no tengas tú la posibilidad de poder invertir desde tu propia bolsa para tu proyecto social, para tu asociación, para tu organización. ¿Qué es lo que tú haces? Tú tienes que acudir a una persona, a alguien que te dé lo que tú no tienes, que te dé el dinero que tú no tienes, que te dé los recursos que tú necesitas. ¿Cómo tú puedes lograr convencer a este tipo de personas? Pues básicamente haciéndolos empatizar con la idea que tú tienes y haciéndolos que sean creíbles, haciendo que tu idea, que tu iniciativa sea creíble ante ellos. Pero para que esto sea real, siempre tú tienes que tener la idea de que lo que estás haciendo va a tener un impacto real. No vas a ponerte a crear cosas que estés replicando algún servicio, no te vas a poner a replicar cualquier otra cosa, porque aunque sí es bueno y todos tenemos la oportunidad de hacerlo, hay cosas que son más significativas, hay cosas que son más importantes, hay cosas que son mejores que tú puedes hacer desde tus capacidades. ¿Por qué? Porque un aporte de una persona en muchas ocasiones no tiene que venir de que ten 2,000 pesos. Muchas veces con el simple hecho de que traten de asesorarte desde una forma moral, desde una forma psicológica, eso es el aporte de una persona. Nosotros tenemos que saber tomar en cuenta todo este tipo de aportes y decir, si es cierto, o sea, esta persona me recomendó que hiciera esto, ahora lo debo tomar en cuenta para en realidad poder lograr lo que quiero hacer, para en realidad poder dar lo que no tengo. Ahora, hay algo muy importante que se podría decir que engloba el hecho de querer dar, porque al principio, como les expliqué, cómo dar sin tener, pues es como una pregunta sencilla de responder, pero no fácil de aplicar. Cómo dar sin tener es más dirigido al hecho de cómo tú puedes apoyar a tu sociedad, cómo tú puedes apoyar a México siendo un joven de 15 a 25 años que probablemente todavía no tiene ningún ingreso y que se siente comprometido con su país, que se siente comprometido con lo que quiere hacer y que sabe que para poder lograr un impacto, que para poder lograr algo necesita ponerse él mismo las pilas antes de esperar a que alguien lo haga. Porque casi siempre las iniciativas que se tienen son con una ventaja, son buscando una ventaja y no lo puedo negar. En el propio caso de cualquier persona, pues se da el hecho de que buscas una ventaja, no buscas 100% ser altruista. Y es muy poco el porcentaje de las personas que son 100% altruistas realizando este tipo de actividades, siempre tienes una ventaja. Entonces tú al tener una idea, tienes también que materializar la ventaja que quieres, porque si tu ventaja es muy arrogante, si tu ventaja es muy selectiva en el hecho de que no podrías ser beneficioso para tu país si no tuvieras esa ventaja, pues podrías tomar en cuenta el hecho de que cada una de las desventajas que podrías llegar a tener después
de que tú materialices lo que estás haciendo, pues podrían ser mucho más complicadas de en realidad lo que estabas buscando. Entonces ahora tenemos que cada una de las cosas que tú quieres y que tú necesitas hacer, van a nacer de una experiencia, van a nacer de algo que tú viviste. Voy a contar un ejemplo muy común. Una fundación sobre el síndrome de Down comúnmente nace de que una familia tuvo un caso. Una fundación sobre violación de niñas nace sobre una familia que comúnmente tuvo un caso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si tú quieres realizar algo, en realidad empatices con la situación si no has vivido nada. Porque muchas veces tendemos a equivocarnos al hecho de decir, bueno, yo quiero realizar tal actividad, quiero realizar tal cosa, pero nunca en mi vida he experimentado qué es la hambruna, nunca en mi vida he sabido qué es la falta de agua, y nunca en mi vida tampoco he empatizado con esto. Entonces, ¿cómo tú vas a combatir algo que ni siquiera conoces? Eso es también un punto muy importante, que para tú poder nacer socialmente, por manejar un término común, necesitas tener previamente una experiencia o perdido haber empatizado con lo que quieres realizar para poder saber a qué te estás enfrentando. No puedes llegar a la guerra sin armas, no puedes conocer las cosas sin en realidad antes haberlas conocido. No puedes llegar y combatir algo que ni siquiera sabes cómo se combate. Hay un líder muy importante que desde mi punto de vista es uno de los mejores líderes que el mundo ha tenido. Este líder es Hitler. Solamente que este líder tenía un poquito enfoque, un poquito chueco, pero es uno de los mejores líderes que el mundo ha tenido. ¿Por qué? Porque Hitler, siendo una persona única, pudo unificar a un país entero. Pudo unificar a una Alemania que era una potencia en ese entonces muy importante para el mundo. El hecho de que Hitler haya unificado de la forma más, como lo quieran ver, negativa, a un país, quiere decir que es posible. No tienes que ser precisamente una de las personas más influyentes del país para que tus métodos sean replicados. En el caso de Hitler, cuando se comenzó a replicar sus métodos fue porque ellos creían que eran eficientes en ese entonces. Las personas que tenían creían que el hecho de hacer lo que hacía Hitler pues les iba a traer un beneficio, y la realidad es que no. Es totalmente diferente, porque pues ellos al hacerlo se dieron cuenta que estaba mal. Pero ¿a qué voy con esto? Aquí hay que ser como Hitler, pero en el hecho de ser buenos líderes. Él fue un buen líder porque supo unificar una nación. De la forma en que haya sido, negativa o positiva, supo cómo poder mover una nación a partir de una sola persona. Entonces, si nosotros vamos y decimos, yo quiero mover a México, como el eslogan del comercial, quiero mover a México, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser un buen líder, tengo que saber que lo que estoy haciendo en realidad es positivo, puede unificar personas, puede replicarse, y si se replica y funciona es porque en realidad sirve, no porque cualquier cosa que se pueda replicar vaya a funcionar. Para cerrar, quiero comentarles que algo muy importante para poder dar sin tener es el hecho de tomar en cuenta que no vas a hacer todo tú solo. Lo recalco porque tomar en cuenta las acciones individuales es muy importante, porque sí, siempre hay que tomar en cuenta los méritos que realizamos, hay que tomar en cuenta lo que hacemos nosotros mismos por los demás, pero también tenemos que tomar en cuenta que cada una de las acciones que realizamos siempre trae un efecto en cadena. Entonces los efectos en cadena son más significativos cuando cada uno de los eslabones participa, es activo y se le reconoce. En este episodio es todo. Quiero agradecerles por su atención y quiero recomendarles un libro que se llama Padre Pobre, Padre Rico. Es un libro que comencé a leer la semana pasada y que me gustaría que lo leyeran para que se empatizaran un poquito más con la situación actual de los países como lo son México, Estados Unidos, y que con esto conozcan un poquito más de cultura general y que se empapen también de cuestiones de economía.
Por el momento sería todo. Quiero agradecerles. Hasta pronto. Cuídense mucho.